El problema de la psicología es de que no ve al cliente como tal. Ve, el cliente tiene un problema, el cliente, vamos a etiquetar el problema, vamos a diagnosticar el problema y vamos a medicar al cliente. Porque si ustedes entienden este fundamento, va a ser mucho más fácil ayudar a las demás personas. Porque las otras personas, tus clientes, y los más difíciles todavía, te van a convencer de que esto no es cierto. Un día estábamos en oficina, eso pasó hace como 5 años, y mi oficina es al otro lado de las oficinas, ¿no es cierto? Y entonces no salió un contrato que deberíamos haber tenido y alguien en voz alta empieza a decir como, ay, entonces no nos va a ir bien, entonces no vamos a llegar a la meta. En su propia frustración empezó a levantar la voz y etiquetar como, entonces no nos va a ir bien, no vamos a llegar a la meta, todo nos está saliendo mal. Y entonces yo automáticamente de lo que estaba trabajando en mi otra oficina, escuché eso y desde mi oficina le grité, Te saluda Fabián Tejada, Master Trainer Internacional en PNL y Ciencias de la Mente. Y quiero felicitarte primero por priorizar el trabajo sobre tu mente y agradecerte por ser parte del canal de PNL número 1 de habla hispana. Abre tu mente, escucha con mucha atención y siente cómo esos cambios van sucediendo a medida que escuchas este episodio. ¿quiénes han escuchado la presuposición del mapa no es el territorio? Es la presuposición bandera de programación de la lingüística. De hecho, PNL tiene 4 presuposiciones básicas esenciales que existen en todos los libros y desde su creación. Una de ellas es el mapa no es el territorio. ¿Qué significa que el mapa no es el territorio? El micro, a ver. ¿Qué significa el mapa no es el territorio? Que no somos conscientes de la realidad total, solo podemos percibir lo que estamos programados para percibir. Muy bien, ¿sí? ¿Qué más? El mapa no es el territorio significa de que el modelo de la persona definitivamente no es la realidad. No es toda la realidad. Sí, no es toda la realidad. Le sirve solo para la persona. Así este es, caso. muy bien. ¿Listo? ¿Online? Si alguien tiene online me avisas porque no los estoy viendo aquí. Giselle. El mapa es las experiencias, las historias y las creencias de vida del ser humano. La realidad es neutra y cada persona percibe según su experiencia de vida, ¿no? Así es. Y cómo esas experiencias de vida han generado su propio mapa, ¿no es cierto? ¿Qué más? José. El mapa no es el territorio, es porque nosotros vemos el mundo como somos y no como es realmente. Así es, básicamente eso, ¿no es cierto? El mapa no es el territorio, es algo clásico. De hecho, cuando tú entiendes que el mapa no es el territorio, es fácil entender a las personas. ¿Cuál es el mayor problema que tienen las personas? El problema más común que tienen las personas es creer de que su mapa es el territorio. En pocas palabras, creer que ellos tienen la verdad, que tienen la razón, como ellos procesan es la única forma de procesar la información. Ese es el gran problema del mapa no es el territorio, ¿de acuerdo? Cuando piensan en realidad que el mapa es el territorio. Sin embargo, en PNL entendemos de que no, está bien que tú tengas tu mapa, tu modelo del mundo, cómo se ha formado en base a tus experiencias, tus filtros, tus decisiones limitantes, tus valores, etc. Sin embargo, esa es una pequeña porción de todo lo que sucedió en algún momento, ¿no es cierto? Entonces, el cliente puede tener un mapa que lo va a hacer ver esta porción de la realidad, pero en realidad no va a ver todo el territorio, todo el mapa como tal, ¿no es cierto? Es como, igual tengo un podcast de esto, se los voy a enviar para que refuercen este principio, pero esto es lo básico que ustedes tienen que entender. Ayer hablamos del modelo de comunicación. ¿Cuánto podemos percibir nosotros de la realidad? 126 bits de información, ¿no es cierto? ¿Cuánta es la capacidad del cerebro para poder reproducir? 0.0038%, lo que quiere decir de que tú solo puedes ver el 0.0038% de la realidad. ¿Y dónde está el otro 99%? No lo ves, no eres consciente, no lo percibes o va directo al inconsciente, pero tú no eres capaz de verlo, escucharlo ni sentirlo. Por tanto, cuando hablamos del mapa no es el territorio, es algo que tiene que entrar dentro en nuestro subconsciente para poder entender el modelo del mundo de la otra persona, ¿no? Entonces, si actúo como coach o como terapeuta, me conviene que yo pueda entender, bien, entendamos cómo la otra persona está procesando la información, cuál es su mapa, qué pensamientos, creencias están dirigiendo su forma de ver el mundo, que lo hace que tengan los problemas que está teniendo ahora. Porque en PNL, ¿qué decimos? No hay persona rota, por tanto no necesita ser arreglada. Y todas las personas tienen los recursos necesarios para tener éxito. Acepta a la persona, cambia su comportamiento, son presuposiciones.
¿De acuerdo? El problema de la psicología es de que no ve al cliente como tal. Ve, el cliente tiene un problema, el cliente, vamos a etiquetar el problema, vamos a diagnosticar el problema y vamos a medicar al cliente. Y ese es el gran problema. Sin embargo, en PNL no. El cliente está teniendo un mapa que quizás no está acorde al contexto en el que actúa. Y ojo, entiendan este concepto porque en niveles de conciencia calza más, ¿de acuerdo? Es como una persona que tiene un mapa de que, no sé, no se siente suficiente y la vida ha sido difícil y ha tenido problemas de infancia. Ya, perfecto, tengo la generalización de no soy suficiente, ¿no es cierto? Y de pronto resulta que ese cliente quiere conseguir un trabajo y de pronto quiere conseguir un trabajo, se presenta a las entrevistas, pero él cree que no es suficiente, que no lo va a conseguir, que no es lo suficientemente bueno para conseguir ese trabajo. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar en el momento de la entrevista de trabajo? Se va a sabotear, se pone nervioso, quizás ni siquiera se presenta o empieza a titubear y le sudan las manos cuando le está dando la mano a la otra persona. Entonces, ¿por qué? Porque en su modelo del mundo no tiene, o mejor dicho, en su mapa no tiene el mapa que se necesita para poder tener éxito en la entrevista. Entonces, ¿qué es lo que tú tienes que hacer? Enseñarle a adquirir un nuevo mapa. Todo lo que hacemos nosotros es básicamente enseñarle a tener un nuevo mapa. No el mapa del todo el territorio porque es imposible, siempre va a haber limitantes, ¿de acuerdo? Sino el mapa que necesita para tener éxito donde opera, en el contexto, según su objetivo. Esto es básico también cuando hablemos de niveles de conciencia, porque quieres tener éxito como el nivel 5, pero estás atrapado en el nivel 2. Quieres dominar el nivel 4, pero te domina el nivel 3. Es imposible que puedas hacer eso. ¿De acuerdo? Entonces, el mapa no es el territorio, implica que nosotros podamos ser conscientes de que cada persona va a operar sobre su mapa, pero su mapa no es todo el territorio, aunque la otra persona te diga que lo es. Porque el cliente va a defender eso. Por eso que un cliente es cliente cuando te lo pide y te lo paga. O sea, el cliente cuando te lo pide y te lo paga va a venir como diciendo, quizás mi mapa no está funcionando. No te va a decir textualmente esas palabras, quizás uno de ustedes sí, porque son HPNelianos, pero el cliente no lleva el entrenamiento de ustedes. No va a llegar y te va a decir, mi mapa no está funcionando, necesito adquirir un nuevo mapa. Ojalá tuviéramos esos clientes, ¿no es cierto? Más bien te va a decir, no estoy teniendo los resultados por más que hago todo lo que quiero, porque estoy haciendo todo bien y no alcanzo mis metas. Eso es lo que te va a decir un cliente. Pero tienes que entender, sí, estás utilizando un mapa que no está alineado con lo que realmente necesitas para tener éxito en ese contexto. ¿Sí? Preframe número 3 que está en mi libro. Recuerden que les dije eso también, ¿no es cierto? Entonces, debemos operar y entender todo esto antes de que iniciemos una sesión y también eso nos sirve a nosotros. Porque si entendemos de que el mapa no es el territorio, entonces es más fácil poder decir, bueno, quizás el mapa que tengo no funciona para lo que yo quiero conquistar, por así decirlo, o a mi cliente no le está funcionando el mapa con el que está operando. Y lo que hacemos nosotros es cambiar, ¿de acuerdo? Ahorita vamos a entrar, ahorita voy con las preguntas sobre esto, ¿listo? Entonces, ¿qué es lo que sucede aquí? Quiero que miren esta transición. Todo contexto, proceso y estructura, que es lo que nosotros vamos a manejar internamente, van a generar los patrones. Cuando me refiero a los patrones, ojo, esto ya es lingüística cuántica, no es técnicamente PNL, ¿de acuerdo? Esto es diferente o complementa lo que es programación neurolingüística. Todo lo que llamamos como patrones de pensamiento significan todos los pensamientos que estamos constantemente repitiendo, ¿no es cierto? En neurociencia tenemos un nombre que se llama la red neuronal por defecto. Son los pensamientos repetitivos que ya están instalados en nosotros y los repetimos sin ni siquiera pensarlo, ¿de acuerdo? Todo patrón de pensamiento va a tener un contexto, un proceso y una estructura. O sea, un contexto porque tiene que suceder en ciertos lugares, en ciertos momentos, cuando están ciertas personas o escuchas ciertas cosas todo el tiempo. Un proceso, siempre hay un punto A, te dices algo, luego sientes algo, luego te imaginas algo y eso va a generar una estructura que normalmente una estructura es como que primero tiene que decirme esto en este tono de voz, en este lugar para que yo reaccione de cierta manera, ¿no es cierto? Básicamente todo esto viene a ser la estrategia interna que tiene la persona. Toda la estrategia interna inconsciente que sucede en microsegundos, a veces ni siquiera lo piensas, solo reaccionas, ¿no es cierto? Esto se convierte en patrones de pensamiento. Cuando tú haces que esto se convierta, o mejor dicho, cuando ya se convirtió en un patrón de pensamiento para ti, ya esto es automático, no necesitas pensar. Escuchas algo, reaccionas. Ves algo, reaccionas. Sientes algo, reaccionas. Alguien te toca de cierta forma, reaccionas. Ves algo, reaccionas, ¿no es cierto? No solamente hablamos de cosas negativas, sino también de cosas positivas, ¿no es cierto? Alguien te sonríe, de pronto tú también le sonríes de vuelta. Alguien te abraza y de pronto tú te calmas también. Entonces,
Todo esto se convierten en patrones y va a haber siempre un contexto, un proceso, una estructura. ¿Qué quiere decir? Que siempre hay una estrategia interna en la persona cuando hay un comportamiento. ¿Recuerdan ayer cuando hablamos del modelo de comunicación? Hablamos del comportamiento, es el producto de todo el procesamiento interno de la persona. Entonces debemos procesar o entender como HPNelianos de que todo proceso, o mejor dicho, todo comportamiento tiene su propio proceso interno. Ahora, esto tiene que ser una regla para ustedes, porque ¿qué es lo que le va a decir el cliente? No lo pienso, Fabián, simplemente lo hago. No, de verdad no sé de dónde viene. No, en verdad yo quiero hacer las cosas bien, pero algo me pasa. Y entonces se tiran como al victimismo, como si no tuvieran control de eso, pero eso simplemente es una mente no entrenada. Por tanto, tú muchas veces tienes que hacer pausa y preguntar qué fue lo que viste, qué fue lo que escuchaste, qué fue lo que sentiste, cuál fue el primer pensamiento que se te vino a la mente, qué es lo que imaginas, qué es lo que recuerdas, a qué te recuerda este pensamiento. O sea, ya hacer preguntas de PNL del metamodelo, ¿no es cierto? Porque yo quiero encontrar el contexto del proceso y la estructura. Básicamente es estrategia interna. Esto quiero que ustedes lo entiendan, porque si ustedes entienden mejor dicho, este fundamento, va a ser mucho más fácil ayudar a las demás personas. Porque las otras personas, tus clientes, y los más difíciles todavía, te van a convencer de que esto no es cierto. Van a justificar su problema, van a creer que no están procesando nada, van a creer de que ellos no están queriendo hacer las cosas mal y que todo es injusto, y es mentira, ¿de acuerdo? Todo comportamiento, toda reacción es una respuesta a cómo está procesando internamente la información. Eso es básico, por más de que el cliente quiera pelear esa verdad absoluta. ¿De acuerdo? Por tanto, si ustedes lo entienden y lo integran, ya va a ser muy difícil que un cliente te diga que no. Entonces, cuando un cliente me dice, no, Fabián, es que yo no lo pienso. De verdad yo quiero hacer las cosas bien y quiero tener éxito, pero algo me pasa. Bien, ¿qué es lo primero que piensas? ¿Qué es lo que te dices? No me digo nada, Fabián. Muy bien. Respira. Ingresa a ese evento nuevamente, quiero que veas, escuches como si estuvieras en ese evento y dime, ¿qué es lo primero que se te viene a la mente? ¿Qué es lo que te dices a ti mismo? Que no, todo me sale mal. Muy bien. ¿Quién te dijo eso? ¿Con la voz de quién? ¿Quién te dijo ese tono? Se suena como que mi papá me está diciendo esto. Muy bien, cuando decidiste eso y lo liberas. Si ustedes se mantienen firmes en lo que les estoy diciendo, es fácil generar cambio en las demás personas, porque sus clientes, uno, no son conscientes, y dos, esto lo que les estoy enseñando no lo van a escuchar en ningún otro lado. Es muy poco común que personas entiendan este proceso porque es inconsciente. Entonces no se deben dejar ganar por su cliente. El cliente les va a vender el problema. ¿Listo? ¿Hasta aquí tenemos preguntas? Levanten la manito hoy. Hola, sí. Fabián, buenos días. No me quedó muy claro la diferencia entre proceso y estructura. El proceso viene a ser que todo tiene un paso 1, paso 2, paso 3. La estructura es mucho más específica porque te dice, bien, ¿cuál es el paso 1 específico? Es una imagen, es un sonido, una sensación, básicamente. Ok. O sea, te dices algo, sientes algo, ves algo, recuerdas algo. Si sientes algo, ¿en qué parte de tu cuerpo lo sientes? O sea, es la especificidad de lo que es el proceso. Ok, entonces el proceso es como que paso 1, paso 2, paso 3 y la estructura es la representación interna de cada paso. Sí, la representación interna específica, incluso con sus modalidades. Porque si incluso te dices algo, o sea, cada vez que me sucede esto, me digo algo. Bien, ¿qué te dices específicamente? ¿En qué tono de voz? ¿Cómo te lo dices? O sea, tiene que ser muy específico a nivel de sus modalidades. Así es. Ok, perfecto. Gracias. Fabián, esto del contexto, proceso de estructura, yo lo entiendo como lo que nos explicas en el aula virtual del evento objetivo y el que despierta una emoción. Porque nosotros en el aula virtual tú nos dabas un ejemplo de la pareja que el esposo pues perdió dinero, guarda la imagen de su esposa diciéndole que perdió el dinero, genera culpa. Y luego genera una etiqueta, es justo lo que viene después de esto. Sí, está muy bien, me gusta que te hayas adelantado de eso. Muy bien, muy bien. Has visto todos los videos. Aquí está lo que tú estás refiriéndote. Pero ahorita vamos a entrar a eso, ¿de acuerdo? Está bien. Hola Fabián, buenos días. Con lo de contexto, proceso y estructura, sí, lo tengo claro que es estrategia interna, pero cuando te refieres a patrones específicamente ahí, ¿te refieres al comportamiento o la reactividad? Los dos.
¿De acuerdo? Todo esto genera patrones, ya sea patrones de pensamiento o patrones de comportamiento. Pero los patrones de pensamiento generan patrones de comportamiento, entonces, Ok. como lo quieras ver, ¿no es cierto? Ok. Entonces, si una persona reacciona siempre de la misma forma, es un patrón de comportamiento. Pero para que una persona reaccione siempre de la misma forma, es que piensa de la misma forma siempre, entonces ya es un patrón de pensamiento. Paramos entonces. Sí, por eso lo dejo como patrones. ¿De acuerdo? Es un patrón. ¿Bien? Entonces, ¿qué es lo que sucede a nivel interno? ¿De acuerdo? Primero nosotros debemos tener una experiencia. ¿Recuerdan esto? Lo vimos en el metamodelo, esta es la estructura profunda, ¿no es cierto? Primero nosotros tenemos que tener una experiencia. La experiencia que tiene una intensidad emocional alta, sea positiva o negativa, va a generar en nosotros un objeto o una representación interna. ¿Qué significa eso? Que la experiencia que podamos tener va a generar una representación interna, ¿de acuerdo? O sea, es una imagen con un sonido, una sensación, y eso luego, digamos, si nosotros le queremos dar vida, vamos a etiquetar ese objeto o esa experiencia o le vamos a dar un nombre. ¿Qué significa esto? Digamos que una persona tiene una experiencia de, vamos a tocar el tema, el tema del aula virtual, ¿de acuerdo? Digamos que una persona pierde, no sé, mucho dinero, perdió mucho dinero, ¿de acuerdo? Perdió mucho dinero en su negocio. Entonces, la experiencia es de perder dinero, hay mucho dolor, hay mucho miedo, y luego viene su esposa y le reclama por haber perdido el dinero. Y le dice, tú nos estás dejando en la bancarrota, por tu culpa los hijos no pueden tener la educación que quisieras, que quiero que tengan, porque no debiste haber hecho esa inversión. Entonces quizás uno puede pensar, bueno, la experiencia que graba la persona es en el momento que recibe que ha perdido el dinero, o cuando se entera de que ha perdido el dinero, que ha sido estafado. Pero ¿qué es lo que guarda en sí? En este ejemplo que les doy, porque me pasó con un cliente, es el momento en que su esposa le reclamó. Entonces, la culpa que le generó la esposa cuando le señaló y le dijo, por tu culpa ahora no tenemos dinero. Entonces, está la experiencia como tal, que es la estructura profunda, el evento específico, y luego está el objeto o la representación interna. Como hemos visto, la representación interna genera un estado emocional, ¿no es cierto? Lo hemos visto en el modelo de comunicación. Entonces, cuando él graba este dolor, lo que graba en su subconsciente es a su esposa diciéndole esto, señalándolo. Es lo que guarda en imagen, el sonido, o sea, guarda la imagen de la esposa diciéndole esto, guarda las palabras que la esposa, por tu culpa no tenemos dinero para sostener a los hijos, en cierto tono, y graba la emoción que eso le puede causar a la persona. Culpa, miedo, temor, lo que le genera a esta persona. Luego, lo que hace la persona y lo que hacen normalmente las personas a través de su auditivo digital es tomar una decisión limitante inconsciente. ¿Recuerdan cuando hacemos Timeline Therapy, decisiones limitantes? En el momento que tú te dices algo cuando hay una experiencia, eso se convierte en una etiqueta. Digamos como no soy bueno para los negocios, de ahí no soy un buen padre, y de ahí lo generaliza peor aún, nunca más voy a poder tener éxito. Entonces empieza a generar una etiqueta y la etiqueta lo va generalizando, distorsionando y va generando nuevas etiquetas. Muchas veces el cliente nos presenta como 5 o 6 etiquetas para la misma experiencia, por eso utilizamos el metamodelo para poder clarificar y decir bien de dónde viene el problema, cuál es la experiencia, ¿cierto? Pero nosotros, para que este problema exista, el cliente le ha tenido que poner una etiqueta. Esta parte es clave. Para que el problema exista en su neurología como una creencia, el cliente ha tenido que darle una etiqueta o un nombre. Es como que algo sucede, muy bien, esta experiencia se va a llamar no puedo hacer negocios. Entonces, en el momento que tú le das un nombre a la experiencia o le das una etiqueta, el problema va a existir en ti. Esta parte es fundamental porque, por eso les decía en el practitioner, eviten etiquetar si les sucede algo negativo, eviten tomar una decisión limitante cuando les hablamos de decisiones limitantes. Recuerden esto, en el momento que tú etiquetas la experiencia, la etiqueta existe o el problema empieza a existir en tu neurología. Es así, es simple. Entonces, hay una experiencia, hay un objeto o una representación interna y luego hay una etiqueta. Ahora, ¿qué es lo que hacemos nosotros? Como HPNLianos tenemos herramientas para trabajar todo. Podemos trabajar directamente la experiencia con la técnica disociativa HPNL, ¿no es cierto? Con la técnica que cree. Podemos utilizar Timeline Therapy. Podemos trabajar EFT Tapping también, que trabaja la experiencia interna también,
¿no es cierto? Con el objeto o la representación interna podemos trabajar también la técnica disociativa HPNL, podemos trabajar el modelo de doble disociación, podemos trabajar Timeline Therapy como tal, porque hay una imagen, ¿no es cierto? Un sonido, una sensación o cualquier otra técnica de PNL. Y también podemos abordar la etiqueta, ¿no es cierto? La etiqueta viene a ser la creencia como tal, solo que en lingüística cuántica se le llama label, que vendría a ser etiqueta, ¿de acuerdo? Es el nombre que le pones al problema. En nuestro contexto solamente son creencias. La etiqueta, el nombre o digamos, la etiqueta lingüística que le colocas al problema o la experiencia, eso le da vida al problema y también podemos abordar directamente la etiqueta porque la etiqueta demuestra los límites neurológicos que tiene el problema. ¿Qué quiere decir? Para que exista el problema tiene que haber una etiqueta. Si no hay etiqueta, no hay problema. Por tanto, cada vez de que te hablas en negativo, cuando tienes un evento negativo, entonces estás creando una etiqueta, estás creando más problemas en ti. Sin que te des cuenta, eso va directo al subconsciente. Luego pasa un tiempo y dices, ay, no sé por qué me siento así. ¿No es cierto? Y es porque efectivamente has ido generando etiquetas, como diría el chavo, sin querer queriendo. ¿De acuerdo? Pero ahora sí sabes que ya no es sin querer queriendo, porque ahora sabes que estás haciendo esto todo el tiempo. ¿De acuerdo? Entonces, la experiencia genera un objeto, el objeto genera la etiqueta. Ahora, yo podría presuponer lo siguiente, aquí les voy a dar un consejo clave para que puedan hacer esto más rápido. ¿Quiere decir que cada etiqueta y cada creencia tiene un objeto y tiene una experiencia? ¿Por qué? Por ahí va, pero ¿por qué específicamente? Que cada etiqueta tiene un objeto y una experiencia. Ajá. Sí, por ejemplo, yo me he identificado, si me permites, por favor. Mi experiencia es que en el 2020 me dolió la rodilla, tuve mucho miedo de no volver a correr, de no volver a hacer gimnasio y era algo que me daba mucha cólera, ¿no? Y esa fue la experiencia y ahí visité al doctor, lo cual generó un objeto donde tengo una imagen de el doctor que me mira a los ojos y me dice, no vas a volver a correr, no vas a poder subir escaleras por al menos un año. Y la etiqueta que yo tengo es estoy limitada a hacer algunos ejercicios, nunca volveré a hacer como antes. Y mi mapa actual es, tengo condromalacia, eso significa que siempre tendré limitantes, lo tendré toda mi vida y debo tener cuidado con alzar peso, hacer ejercicio con bastante peso. Y eso me lo dice mi familia, me lo ha dicho más de 5 doctores, más de 5 fisioterapeutas y… Entonces, ¿cómo intenta generalizarlo? Más doctores, más de 5, es mentira, pero dice más de 5, ¿no? Entonces busca grabar y busca creer algo ella, pero se nota que es una creencia limitante, ¿no es cierto? Sí, pero quiero salir de ahí. Pero estás aquí, ¿no es cierto? Así que vas a poder liberarlo, ¿de acuerdo? Así que tranquilo. ¿Sí? Tal cual como lo ha hecho Rosemary, hubo experiencia, un objeto y una etiqueta, es tal cual hacemos eso todo el tiempo. Así es como lo has hecho. Liberar de eso es bien sencillo. Cuando decidiste eso, bórrate todos los momentos en el que el doctor te dijo que no podías caminar, borra todos los momentos en el que tus familiares te dijeron que no podías caminar o subir gradas o hacer ejercicio. Haz decisiones limitantes para cada evento, problema resuelto, te lo digo. ¿Con disociativa? Con cualquiera. Pero yo diría que si ya hay un evento específico, utiliza la técnica de decisiones limitantes de Timeline Therapy. Ah, ok, perfecto. ¿Listo? Gracias. Para que borres el momento que te dijeron, porque en ese momento generaste una etiqueta también. Entonces, tal cual como lo ha hecho Rosemary, hay experiencia y un objeto y una etiqueta. Y a cada etiqueta sí le corresponde un objeto y una experiencia, ¿no es cierto? Entonces, para mí es bien sencillo, cuando les estoy enseñando el metamodelo, decirles si el cliente les lanza una creencia limitante, bien, ¿cuándo fue la primera vez que sentiste eso, te sucedió esto, pensaste eso? Porque hay una experiencia. El cliente va a decir, no, no recuerdo. Sí recuerda, solo que está en subconsciente, tienen que ser persistentes con esto, ¿de acuerdo? ¿Y qué es lo primero que se te viene a la mente? Se te viene una imagen, una sensación, ¿qué es lo que te dices a ti mismo? Siempre hay un objeto. Entonces, cuando les enseño esas preguntas del metamodelo, ¿de acuerdo? Es, digamos, que son preguntas avanzadas del metamodelo, explica lo que les estoy enseñando aquí ahora. ¿De acuerdo? Ustedes pueden directamente, aunque el cliente no lo reconozca, el cliente va a decir, no, es que siempre todo me sale mal. Y tú dices, ¿siempre? ¿Cuándo no te salían las cosas mal? ¿Desde cuándo te empezaron a salir las cosas mal? ¿Cuándo fue la primera vez que te salieron las cosas mal? No, no, siempre, siempre. Desde que naciste, desde que eras bebé. O sea, tienes que ir rompiendo eso. No, no, bueno, cuando tuve 10 años y estaba en el colegio, entonces hubo un evento. Tienes que romper esos límites de la conciencia de la persona, ¿de acuerdo? Porque deben de saber siempre que existe una experiencia y un objeto. Esto es algo de que como es inconsciente,
A veces uno dice, no sé, no recuerdo y vienen conmigo. Incluso yo he tenido clientes y alumnos en el practitioner que me dicen, no, es que no sé de dónde viene esto. Es como que, bueno, porque eso está en tu subconsciente. ¿De acuerdo? Vamos a llegar a la parte del metamodelo para que haga las preguntas necesarias para poder llegar a esa memoria. ¿Estamos bien hasta ahí? Se entiende, ¿no es cierto? José, ¿tenías algo más ahí? Sí, lo que pasa es que preguntaste qué específicamente hace que etiquetemos cosas, ¿no? Ajá. Entonces, corrígeme si estoy bien, pero yo pienso, un poco estudiando el material y escuchándote desde Practitioner, que la mente inconsciente tiene como función protegernos, ¿no? Así es. Busca la sobreprotección. Entonces, etiquetamos para poder evitar el dolor en el futuro, para no volver a hacer lo mismo y no volver a pasar por lo mismo. Entonces, si yo sé que no me lo merezco, no voy a hacer la misma burrada de hacer cosas para volverme a decir o sentir el dolor que no me lo merezco. Entonces, dejo de hacerlo. ¿Eso funciona así? Es más, va por ahí. Sí, va por ahí. Así es. ¿No es cierto? Es básicamente eso. Ahora, recuerden lo que les dije ayer. La percepción del ser humano es siempre limitada. ¿De acuerdo? Entonces, no puedes vivir sin limitantes. Está mal dicho. Es motivante, te empodera, pero en realidad está mal dicho, porque siempre vas a tener una percepción limitada. Por tanto, tienes que crear unos límites o una percepción o un marco de vida que te pueda llevar a lo que tú quieres lograr. ¿De acuerdo? Por tanto, siempre tenemos que estar cambiando creencias, valores, etcétera. Entonces, si eso está pasando, quiere decir que todas las etiquetas van a definir lo que vamos a estar viendo todo el tiempo, ¿no es cierto? Lo que vamos a estar observando, los límites de nuestra percepción. Entonces, en el momento que yo genero una etiqueta, le estoy dando límites a mi percepción. Eso quiero que ustedes entiendan. Es la forma en cómo operamos en el mundo real. Ah, me sucedió algo negativo. Ah, entonces esto significa que yo, pum, y le sacas una equivalencia compleja y una creencia como tal. Puede ser positiva o negativa. De repente, ya les dije ayer, distorsionen a su favor. Si algo, no sé, como que le sale algo bien, ah, entonces soy muy bueno haciendo esto. Y entonces también puedo generar una etiqueta a mi favor. Pero la mente inconsciente, como también dice José, siempre va a buscar etiquetar porque es la forma en cómo tú lidias con la realidad. Cuando una persona no tiene creencias, es una persona que está perdida. Es una persona que está en depresión o por lo menos que se resiste a creer algo. ¿De acuerdo? Siempre tienes que tener creencias. Por eso no existe, cuando hablan en el tema de la religión, no existe persona que no crea en Dios. ¿De acuerdo? Siempre están creyendo en algo, solo que no están creyendo en las creencias que quieren inculcarle, etcétera, etcétera. Pero el ser humano no puede dejar de creer en algo, porque las creencias es la forma en cómo tú percibes. Tienes que creer algo para poder lidiar con el mundo real. Si no tienes creencias, ¿cómo lidias con el mundo real? ¿No es cierto? Entonces, estás en búsqueda de etiquetar cada experiencia. El tema es de que cuando tú ya evolucionas y tienes conciencia, no te conviene etiquetar eventos negativos. No te conviene tomar decisiones limitantes cuando algo malo te sucede. Porque los problemas van a surgir, pero si le vas a dar etiqueta o le vas a dar un nombre, de pronto el problema ya surge en tu neurología y problemas. ¿De acuerdo? Entonces, en conclusión, a cada experiencia le corresponde un objeto, una represión interna, y a cada represión interna le corresponde etiquetas. ¿Cuántas etiquetas? Las etiquetas que tengan. Puede haber un rompimiento amoroso aquí. Aquí el cliente recuerda cuando, no sé, los mensajes que leyó en el celular de su novia, esposa, etcétera, pareja, y de pronto salió la etiqueta: nunca más voy a amar, más vale solo que amar acompañado, mujeres al poder, o todas las mujeres son iguales, ¿no? Entonces, o lo que sea, ¿de acuerdo? Y esas ya son generalizaciones basadas en una primera etiqueta, un objeto, una represión interna y una experiencia. Este proceso es de siempre, ¿de acuerdo? Quiero que esto lo integren en ustedes como que algo universal, lo cual que cuando ustedes no encuentren eso, ustedes tienen que seguir preguntando porque el cliente no va a creer lo que yo les estoy diciendo. ¿Listo? Dime, Juan Carlos. Fabián, tengo una pregunta. Entiendo que para generar la etiqueta tiene que haber un evento, el objeto, ¿cierto? Que viene a ser la representación interna, tiene que estar involucrada una emoción y generar la etiqueta, ¿cierto? Sí. Okay. Si no hay emoción, no hay etiqueta. Esa es mi pregunta. Cuando yo la voy a volver en positivo, como tú me estás diciendo, soy muy bueno, hice algo y lo voy a voltear a positivo. Bueno, soy muy bueno como trainer, Eso, ¿cierto? Eso. ¿Debo también involucrar la emoción o simplemente con el hecho de...? Debes, por supuesto. Ah, ok. Tengo que emocionarme en ese Soy momento. muy bueno como trainer, Listo. así es. Sí, chévere. Listo.
Si no hay emoción, no grabas. Recuerden que para que la mente inconsciente grabe, tiene que recibir No, mínimo en los tres canales, visual, auditivo, kinestésico, Sí. o el BACOG, ¿no es cierto? Sí. Siempre tiene que haber emoción. Si no hay emoción, a la mente es no importante. Es por eso que no recuerdas, estás en el colegio, estás en la universidad y hay clases aburridas, ay, no entiendo nada, no aprendo nada, pero es porque el profesor no te hizo sentir diferente, por eso que no aprendiste diferente. ¿De acuerdo? Entonces, la emoción es lo que le dice a la mente inconsciente, oye, esta información es relevante, hay que guardarla como programa. Entonces, siempre tiene que haber emoción. Por tanto, tú puedes tener una experiencia que para muchas personas puede ser negativo, pero a ti es como, oye, no es negativo, entonces no lo guardas, pero para otra persona de repente es el fin del mundo, el momento en que su vida cambió, lo más trágico de su vida, pero para ti puede ser como que, no es un problema, no pasó nada, porque no hay emoción. ¿De acuerdo? Por eso también sirve mucho la descarga emocional, hacer time therapy constantemente y EFT constantemente, porque eso te permite estar constantemente desfogando, entonces ya no tienes muchas experiencias negativas que les ofrezcas una represión interna y darle una etiqueta. Entonces nos ayuda a vivir más ligeros cuando estamos constantemente liberando emociones negativas. Así es. ¿Listo? Después de estar haciendo trabajo conmigo y liberando Ajá. emociones negativas y eventos, cuando siento una emoción positiva de agradecimiento, igual yo no elijo llorar, igual también lloro. O sea, es como que tengo relacionado y asociado el patrón de las lágrimas en mí, y ese es en algo en que he estado trabajando. Pero ¿cuál sería el problema de llorar al emocionarte? Dime. Bueno, que yo no quiero ser el nuevo. ¿Cuál es el problema? ¿Qué te hace pensar eso? Porque es bonito cuando alguien llora de emoción. El problema es que cuando a una persona le dices algo y no se emociona para nada y ni se inmuta, ese sí es un problema. Yo siempre estoy llorando. ¿Cuál es el problema? Toma mucha agua nomás, nada más. Para que no te deshidrates. Y no puedo abrir esto, no sé por qué me lo ama. A ver, Julia, está resbaloso. Sí, ¿no? ¿Cuál sería el problema? O sea, si una persona llora al emocionarse, ¿cuál sería el problema? No hay ningún problema, es lo que te hace creer. El problema es que una persona esté llorando todo el tiempo de tristeza. Eso sí es un problema. ¿De acuerdo? Pero si no es tristeza, es emoción, es alegría, estoy en el lugar correcto, me encanta, estoy apreciando dónde estoy, entonces, y de pronto tienes lágrimas, ¿por qué sería un problema, cierto? Porque me rompe mi voz. ¿Y cuál es el problema de eso? Ya, un aplauso para Giselle. No, tranquila, Giselle. Está bien. A veces, claro, es que a veces tenemos creencias, como dijeron, ¿cómo que han dicho? ¿Nos hace ver débiles? ¿No es cierto? Claro, tienen creencias asociadas. O sea, ese es el gran problema de las personas, es de que tienen creencias asociadas a cómo deberían de sentirse. Lo mismo podría ser para un varón. Los hombres no lloran. Que efectivamente los hombres tienen que tener la capacidad para suprimir emociones si es que quieren ser verdaderos hombres y energía masculina, ¿de acuerdo? Porque también es un hombre que llora todo el tiempo también es un problema, ¿de acuerdo? Un hombre tiene que ser capaz de decir, no es el momento de llorar, tengo que salir a trabajar y conseguir dinero para alimentar a mi familia, ¿no es cierto? O sea, el hombre tiene que tener esa capacidad, esa energía masculina. Pero eso en el tiempo, si se reprime mucho, puede generar muchos problemas, ¿no es cierto? Entonces, son creencias. Ahora, si como mujer hay creencias como no debería estar llorando tanto, no debería ser tan sensible, si son lágrimas de felicidad, de apreciación, en buena hora, ¿no es cierto? Pero si son lágrimas de que lloro por tristeza, de pena, de depresión, de angustia, entonces ya es otro problema. Entonces siempre es calibración y las lágrimas tienen hay lágrimas para todo tipo de emociones. Entonces, como tú lo dices, estoy emocionada y quiero llorar, bueno, puedes llorar, solo hidrátate bien, ¿de acuerdo? No te nos vayas a deshidratar, Giselle. Es que está muy bien eso, ¿listo? Ahora, ¿qué dijo Lao Tzu? El Dao que puede ser hablado no es el Dao eterno. Esto lo vamos a entender más cuando hablemos en física cuántica, ¿de acuerdo? ¿Qué significa el Dao que puede ser hablado no es el Dao eterno? Es lo mismo que les estaba explicando aquí. En el momento que tú colocas una etiqueta a una experiencia, limitas tu percepción de cómo vas a ver el mundo. Por tanto, se convierte en tu mapa y el mapa no es el territorio
¿De acuerdo? Entonces, cuando hablamos de que el Dao puede ser hablado, el Dao que puede ser hablado no es el Dao eterno, entonces en ese momento estamos limitando la experiencia y por tanto estamos dejando de hablar del Dao eterno que no podríamos. De hecho, no podríamos etiquetar una experiencia espiritual. O sea, ¿cómo podrías tú experimentar o etiquetar una experiencia espiritual? ¿Cierto? No se podría. Si ustedes han escuchado a alguien hablar de espiritualidad, las experiencias espirituales son sería tonto colocarle una etiqueta a lo que uno puede sentir cuando está realmente conectado consigo mismo, porque estarías limitando la experiencia, ¿no? Entonces, nosotros no podemos etiquetarlo, porque al etiquetar limitamos la percepción. Yo no puedo decir espiritualidad es como sentir paz y conexión. No, eso estaríamos limitando la experiencia de lo que es conexión para uno mismo. Entonces, cuando hablamos de algo mucho más espiritual, cuando hablamos del campo cuántico, cuando hablamos de la sabiduría infinita, el universo, Dios, no, tenemos que entender esto. En el momento que tú hablas algo, limitas algo, existe algo en el mundo real y todo lo demás deja de existir. Por eso los problemas de la ciencia también. En el momento de que la ciencia agarra y empieza a medir algo, deja de existir lo demás. Por eso es de que muchas veces hay problemas para entender cómo funciona la mente inconsciente a nivel científico, por ejemplo. O entender la ciencia y la espiritualidad, que ahora la física cuántica tiene mucha más flexibilidad para explicar eso, pero entendamos de que en el momento que tú hablas algo es en el momento que limitas la experiencia. Y ese eterno deja de ser eterno. Por tanto, muchas veces es solamente la experiencia lo que puedas sentir y sin etiquetas. ¿De acuerdo? Eso es importante que ustedes puedan entender. Jesús dijo también, ¿no? Aunque ven, no ven, aunque oyen, no oyen ni entienden. Por eso es de que hablaba en parábolas. Hay una parte en donde, bueno, hay una parte donde Tony Robbins estaba hablando un poco más de esto en uno de sus eventos privados y bien interesante cómo lo mostró, ¿no es cierto? Es si Jesús hablaba en parábolas porque si utilizaba términos cuánticos, la gente no entendería lo que estaría hablando. Por tanto, simplemente contaba historias, contaba parábolas y dejaba que la percepción y la mente inconsciente de cada uno llenara los espacios. Ustedes saben que Jesús se fue a la India y estudió muchas cosas y todo eso, ¿no es cierto? Entonces, es lo mismo que va a suceder cuando entendamos en niveles de conciencia. Incluso si nos vamos a un nivel 6 de conciencia, hablamos desde un nivel 6, ¿te imaginas ir a una iglesia y decir, hablar de física cuántica? Probablemente te vayan a caer tomates, ¿no es cierto? Sí, te tienes que ir protegido porque no, y no es que sean malos, es que van a querer defender lo que ellos creen, pero significa también que no pueden entender lo otro. Pues no es que sean malas personas, es simplemente un tema de creencias, un tema de cómo están percibiendo la realidad. Por eso muchas veces Milton Erickson utilizaba historias, utilizaba metáforas para que la persona lo complete como lo quiera completar. ¿De acuerdo? Porque es más fácil entender esto a través de historias. ¿Listo? Entonces, bueno, vamos con esto. Sobre lo que hemos hablado ahora se quitan las diapositivas. ¿Tienen alguna pregunta? Ahí está, gracias. ¿Cómo evitamos ponerle una etiqueta cuando tenemos un evento negativo? Simplemente no pongas la etiqueta, ¿de acuerdo? Es que es así. Yo les contesto en el Practitioner, ¿no? Que un día estábamos en oficina, eso pasó hace como 5 años, y mi oficina es al otro lado de las oficinas, ¿no es cierto? Y entonces, no sé qué pasó, la cosa es de que no salió un contrato que deberíamos haber tenido para capacitar, no me acuerdo qué es lo que pasó, y alguien en voz alta empieza a decir como, y entonces no nos va a ir bien, entonces no vamos a llegar a la meta, y entonces en su propia frustración, empezó a levantar la voz como que, y etiquetar, como entonces no nos va a ir bien, no vamos a llegar a la meta, todo nos está saliendo mal. Y entonces yo automáticamente de lo que estaba trabajando en mi otra oficina, escuché eso y desde mi oficina le grité, ¡cállate! No tomes ninguna decisión, quédate callado, ¿cierto? Y lo grité fuerte como para que quede ese mensaje directo, ¿no es cierto?
Desde ahí nunca más nadie toma decisiones, por lo menos no las toma en voz alta. ¿Por qué? Porque en el momento que tomas una decisión frente a un evento negativo, el problema existe. Y tú tienes que tener la capacidad de cortar o evitar cualquier tipo de etiqueta que le coloques a una experiencia. Y eso quiere decir que le tienes que poner conciencia absolutamente a todo lo que te sucede. Entonces, un día estás, no sé, las cosas suceden, la vida es la vida, ¿no es cierto? Y sucede algo negativo y en el momento tu programación va a querer decir algo negativo sobre ese momento y en el momento que tú seas consciente de eso, mejor te quedas calladito, rápidamente te vas a la causa y dices, bien, ¿qué puedo hacer para resolver esto? O si es que tienes la capacidad de ignorarlo, porque hay muchas veces formas de ignorar esto, pero cuando tienes control mental, ¿de acuerdo? Lo ignoras. No quiere decir que lo ignoras para ser como reprimido o voy a pretender que no existe, no, sino que vas a tener que hacer la transición a la causa, hacer algo al respecto. O sea, no les digo repriman o hagan como de cuenta que no existe el problema, no. Existe algo, voy a hacer algo al respecto para resolverlo. En mi representación interna me veo ya resolviendo el problema, entonces el problema ya no existe. O sea, creo que el truco inconsciente ahí es de que cuando sucede un problema, en vez de generar un objeto, una representación interna negativa, generes una representación positiva del problema ya resuelto. Y entonces, en el momento que tú haces eso, dices, no, pero esto lo voy a resolver, puedo hacerlo, ¿qué más puedo hacer para resolver esto? Y entonces me muevo, hago algo al respecto, actúo, entonces genero emoción, genero momentum, emociones positivas porque estoy en control, entonces ya deja de existir la etiqueta. El problema de las personas muchas veces es de que ya tiene un evento negativo, se van a casa, llaman a la amiga, se quejan por Facebook, ¿no es cierto? Invitan a la amiga esa que les escucha todos los problemas, entonces van y les cuentan todo el problema para escuchar la validación de su problema, van, llegan a la casa, se lo cuentan a su mamá y como la mamá es mamá, también va a validar tu problema, ¿no es cierto? Y entonces empieza a pasar todo esto, ya le diste tanta atención a ese problema que tu mente inconsciente ya, programa guardado. Programa guardado, así que si al día siguiente te despiertas sin energía, sin ganas de querer hacer las cosas, con desmotivación y con un poco de inseguridad, bueno, fue por el programa que decidiste aceptar. Entonces, como que darle atención mucho a un problema, pero ojo, con inteligencia. No les digo que lo ignoren y lo repriman, eso es diferente, sino que realmente se enfoquen en la solución para que el problema ya no existe. O sea, que la representación interna no debe existir. Si existe el objeto, la representación interna negativa, y sobre eso le das la etiqueta, ya es un problema, ya fuiste. Entonces, tú tienes que saber controlar ese problema, ¿cierto? Incluso si le pueden preguntar eso a mi esposa, ¿no? Cada vez que de pronto sucede un evento negativo y alguien va a hacer un comentario sobre esto, no tomes decisiones, no vamos a hablar de esto, nos vamos a mover, vamos a resolver esto. Y punto. Por eso es de que una vez me preguntaron, Fabián, pero ¿cuáles han sido tus momentos difíciles que has podido superar? Porque todo emprendedor, y esas historias que motivan, ¿no es cierto? Pero en varias entrevistas me han preguntado eso, y yo no sé cómo responder eso. Y un día llego a la casa y le dije a mi esposa, me preguntan esto, pero realmente no sé cómo responder. Debería tener un speech para eso, porque qué momento difícil lo recuerdo con dolor hasta ahora. Es muy poco, ¿no? Y por ahí un par de cosas más personales que no lo contaría en un podcast, pero de ahí nada más. Y es porque trato de no guardar las etiquetas negativas, que si las guardo, las trabajo también, porque también puedo estar estresado, puedo estar cansado, adquiero un programa negativo, pero luego lo trabajo inmediatamente. Entonces, eso significa mucho que ustedes puedan cuidar la programación que va a ir en su inconsciente todo el tiempo. ¿De acuerdo? Es mucha responsabilidad de ustedes. Si ustedes le quieren dar bola a un problema, o incluso, ¿cuántas veces han adquirido un programa que no son de ustedes? ¿A quién le ha pasado? Que no es de ustedes ni siquiera. Es de su amiguita, es de la Rosa de Guadalupe, viste mucho Rubí, no lo sé, ¿de acuerdo? Lo viste y lo aceptaste, uy, ¿qué pasa si esto me pasa a mí? Y nunca te pasó a ti, pero empiezas a creer eso. Y entonces, como empiezas a creer eso porque piensas que te pasó a ti, porque la mente no hay diferencia entre lo real y lo imaginado si estás viendo una película, mientras lo sientas, lo programas, entonces adquieres programas que no te corresponden. Entonces, ¿cuántas veces uno sin querer hace eso, no es cierto? Por lo menos los que crecieron viendo novelas tienen ciertas creencias de las novelas, ¿no es cierto? Las mujercitas, por lo menos, ¿no? Y eso se convierte en un problema.
¿no es cierto? Mi esposa me dijo una vez y le digo, es porque estás viendo mucho de esto, le dije, así que te voy a prohibir que veas eso. Lo dije de broma, pero ya como que quizás tiene razón, ¿no? Entonces ya lo dejó de ver, ¿no? Entonces, nosotros tenemos que tener en cuenta eso, ¿de acuerdo? La mente está siendo programada todo el tiempo. Mientras sintamos algo y le demos una etiqueta, programa guardado. Seas consciente, no seas consciente, sea real lo que viviste o lo sentiste muy fuerte, no interesa, o sea, no hay justificación. Te estoy diciendo, mientras le des una etiqueta a un problema, programa guardado. Así de simple. ¿Listo? ¿Preguntas hasta ahí? A ver, Eudith. Ahí vamos con Buenos Daniel días, Enzun Fabián. también. Para salir de mi duda, ¿se etiqueta necesariamente cuando se habla o solamente cuando o se piensa? O sea, para etiquetar algo Buena tengo que pregunta. hablar, ¿no? Cuando lo piensas. Si lo hablas, lo magnificas. Pero la etiqueta es el auditivo digital. Es lo que en ese momento tú te dices a ti mismo. Inconsciente. Como decir, puta madre, todo me sale mal. Y lo dijiste en una expresión, rapidito, ni siquiera te diste cuenta. Mierda, programa guardado. Así funciona. O sea, no es como que tú lo terminas de procesar conscientemente y lanzas la frase, no. Es ya. En el momento que lo pensaste y se queda la represión interna, son microsegundos. Recuerden que la mente inconsciente es un procesador de alta tecnología. Sí. Por ahí Catherine nos dice, me voy a quedar sin amigos, dice. Bueno, sí, si los amigos son así, tienen que saber cuidar su mente. O sea, ¿qué ganan escuchando amigos que se quejan de todo? Al menos les paguen para eso, ¿de acuerdo? Si quieres tener una sesión conmigo, como tuve una señora que es, pero Fabián, te estoy pagando solamente para que me escuches. En realidad no quiero que me apliques ninguna técnica. Literal me dijo eso. Bueno, ¿qué más? ¿Y qué más? ¿Y qué más? ¿Y qué más? Entonces, sí, y fue literal. Entonces, solo quería que me escuches. Gracias, Fabián. Y ya, fue una sesión para que escuche nada más a la persona. Bueno, al cliente hay que darle lo que pide, ¿no es cierto? Entonces, sí, pasa a veces. Daniela, te escuchamos. ¿Cómo están? Buenos días con todos. ¿Cómo estás? ¿Cómo hacemos entonces para no validar el problema? Por ejemplo, el otro día personalmente, mi hermana me estaba preguntando, ¿y cómo te fue con el médico por los resultados? Entonces yo le dije que todo estaba bien y me dijo, entonces yo creo que lo que tienes es depresión, porque eso que tú estás sintiendo, yo he escuchado que tienen los problemas que las personas que están deprimidas. Entonces, obviamente, yo reaccioné y le dije, no, yo no tengo depresión, bye. Pero ¿Pero esa le fue diste un mi sillazo o no reacción. le Pero diste un sillazo? o sea, desde lejos le menté la madre, como dicen. Pero ¿cómo hacemos para no validarlo? O sea, en ese momento podemos aplicar qué técnica o hacer cuando somos conscientes de que algo nos llegó, porque Lo sí que va me a mandar llegó. ahí es una buena pregunta, Dani. Lo que va a mandar ahí es la representación interna que genera sobre algún comentario. O sea, la experiencia es tu hermano, te dije que quizás tienes depresión, ¿no es cierto? Entonces, ver que, o sea, ser consciente de que si eso te encendió a ti, que probablemente lo sentiste, que te molestó ese comentario, percepción es proyección, ¿de acuerdo? Entonces, saber cuál fue la representación interna asociada a lo que estás viviendo en ese momento y cambiarlo por una representación positiva. Lingüísticamente hablando, también lo que pueden hacer ustedes es muy diferente decir yo no tengo depresión a que yo estoy en un estado óptimo de empoderamiento y confianza personal para lograr todo lo que quiero. Entonces, no le doy una etiqueta, yo no estoy en depresión, porque la mente no reconoce el no, ¿de acuerdo? Sino algo como que yo estoy en un estado de confianza para poder lograr todo lo que quiero. Y esto simplemente es un pequeño problema. Y listo. ¿No es cierto? Cuando haces Perfecto, muchas gracias. Cuando hago la representación interna, justamente lo que te preguntaba hace rato, y ahorita me lo estoy dejando mucho más claro. En el momento que yo haga la representación interna positiva, inmediatamente voy a sentir la emoción. Así es, tal cual. Sí. ¿Listo? Así tal cual. Entonces, percepción es proyección, Dani. Ver qué parte de ese comentario no te gustó. Quizás hay una heridita por ahí que todavía no le has puesto conciencia, ¿de acuerdo? Para que eso no te vuelva a molestar en una siguiente oportunidad. Y segundo, si encuentras una representación interna, cambia a una representación interna positiva y ponle una etiqueta positiva sobre eso.
porque la mente se queda con lo último que le dijiste. ¿De acuerdo? Entonces tú tienes que generar eso. Eso va a generar incluso un colapso. Gracias. Listo. De estos problemas vamos a tener todo el tiempo porque somos seres sociales y van a haber comentarios. Quizás mañana tengo un poco más de tiempo para mostrarles una metáfora con respecto a cómo esto funciona. De hecho, lo hice en el practitioner que tuvimos en Estados Unidos. Ustedes lo van a recordar, pero lo voy a hacer el día de mañana que tengamos un poco más de tiempo. Bien, así que vamos ahora al capítulo 2 de su manual, a lingüística cuántica.